Bueno, vamos a leer en la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice de la tribu del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensiones entre la gente a causa de él. Verso 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual es uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta aquí la palabra del Señor. Nosotros vemos a través de las Escrituras, muy importante todo este tema, después lo tocaremos también en el sentido de lo que él mismo dice aquí. Alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir en él. La condición para recibir el Espíritu Santo es creer en él. No viene el Espíritu Santo solamente para los profetas, o los pastores, o los apóstoles, o los evangelistas y los maestros. El Espíritu Santo viene para todo aquel que cree en él, y te lo dice muy claramente la Escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces la gente cree que tenemos que llamar al Espíritu para que el Espíritu venga. No, el Espíritu vino hace 2000 años atrás. Ahora el Espíritu espera que nosotros algún día decidamos servirle. La formación de la iglesia está dada por el Espíritu Santo. Y si Dios no da su Santo Espíritu, no es creyente. Y si no es creyente, va a condenación. Así que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Pero vamos a ver en las Escrituras, y después desarrollaremos este tema en otro día, ¿qué es lo que pasa acá cuando el Señor termina de hablar esas palabras? Claro, es impactante el poder de Dios. Se levantó, se puso de pie: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, no como dice aquel, el otro, todos. No, como dice las Escrituras. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No es necesario, Dios no te da un vasito para que vaya a ser mendigo de ningún siervo de Dios. Dios en ti hace una fuente de agua que salta para la eternidad. También se lo dijo a la samaritana en San Juan capítulo 4. El que beba de esta agua tendrá sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua viva que salte para la eternidad. Entonces le dijo a la samaritana: mirá, yo no vine para tener mendigos acá que anden chupándole la media a los demás. Yo vine acá para una nueva creación. Yo vine acá para que, así como en el Antiguo Testamento los profetas recibían el Espíritu Santo, así también todo aquel que cree va a recibir el Espíritu Santo. Porque una nueva creación son los hijos de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Mira, a mí me tocó una vuelta en otra provincia. Cuando fui a evangelizar, el pastor de esa iglesia no venía los fines de semana. Y había una hermana ya de edad muy grave, enferma, y había venido su hija de Comodoro Rivadavia, allá al sur de la Argentina. Entonces,
como conocía que yo estaba en la ciudad, me fue a buscar para que le hablara a la madre. Entonces yo fui y le hablé a la madre. Bueno, sí, la voy a visitar, estaba enferma. Una mujer italiana, origen italiano, de esos colonos que vinieron a este país. Bueno, una mujer humilde, especial, como era la gente de antes. Hablando con ella, me presenté, la hija se quedó un poco más atrás, me presenté, le digo, hola, ¿cómo anda, abuela? ¿Cómo anda, hermana? Bien, hermano, bueno, hablamos un poco. Y entonces ella sale con una pregunta, hermano, ¿por qué el Señor Jesús a mí no me aceptó? ¿Cómo el asunto, hermana? ¿Cómo me dice eso? No, fíjese, hermano, que yo me entregué al Señor hace muchísimo tiempo. Siempre, nunca falté a ninguna reunión. Yo siempre di el diezmo y la ofrenda. Y Dios nunca me confirmó. ¿Cómo que nunca la confirmó? ¿Qué me está diciendo, hermana? No, yo nunca hablé en lengua, hermano. A mí el Señor nunca me confirmó. No, hermana, eso no es así. ¿Quién enseñó todas esas cosas? No, bueno, pero el pastor dice que... Pastor... Y el pastor sabe qué pasa, recibió de otro y habla lo del otro. Y esa es una tragedia, hermano. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él mismo lo dice. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y como dicen las Escrituras, él ya lo había anunciado por todos lados. ¿Qué pasa? Que bueno, se van a Pentecostés, que Pentecostés, ya déjate molestar ya con todo eso. Ya basta ya con todas esas historias de viejas. ¿Qué es lo que ves en Hechos capítulo 2 cuando viene el Espíritu Santo? En primer lugar viene sobre todo el Espíritu Santo. No viene sobre vos ni sobre mí, que soy un ministro de Dios. Vino sobre todo, desde el más chico hasta el más grande. Dios no hace excepción de personas. Todos los que estaban ahí eran creyentes, me imagino. ¿Y qué es lo que ves? No, hermano, porque viste que vino Pentecostés y ya cabala con toda esa historia de viejo. ¿Qué es lo que ve en la Escritura vos? ¿Qué es lo que ve? Vos tenés que buscar al Espíritu Santo. Si vos hablas así, tenés que buscar al Espíritu Santo. Porque vos te vas a la primera parte, como esto, viste, que de Galilea, de salir algo bueno, ¿no? Galilea, allí ya estaba anunciado que Galilea se iba a sentar el Mesías. Fíjate vos, bueno, Hechos capítulo, nosotros le oímos hablar las maravillas de Dios, la lengua que hemos nacido, medos, parto, cretense, griego, bueno, prosélito. Bueno, pero vos lo que tenés que ver qué es lo que hace el Espíritu Santo. Ahí te vas a Hechos capítulo 2, verso 37. Varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis. No te lo doy yo, te lo da él. Como dice 1 Juan capítulo 2. La unción que recibiste de él te la da. Bueno, ahí ve la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hablaban? Nada hablaban. ¿Qué hablaban en lengua? No hablaban en lengua. Ya basta ya con toda esa historia. No hablaban en lengua. ¿Sabés lo que hablaban? Sus corazones de piedra, como le dijo el Señor a Nicodemo. ¿Cómo? ¿No sabes tú esto? No, si ya en Ezequiel capítulo 36, ya Dios te habla del nuevo nacimiento. Te quitaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne, pondré mi espíritu en vosotros y haréis que andéis en mis pisadas o en mis caminos. Y haré, pondré, quitaré y haré. Todo lo hace Él, porque Él es el creador. Y eso es lo que ocurre desde el verso 38 de Hechos capítulo 2. La gente que recibió la palabra, como 3.000 personas, vendieron sus propiedades. ¿Viste que dicen los predicadores? Y es verdad, lo último que se convierte es el bolsillo. Sí, el bolsillo intocable, ¿viste? Lo último que se convierte es el bolsillo. Bueno, pero ¿qué ocurre ahí? Bueno, esa gente iba, vendía sus propiedades, estaban todos los días en la iglesia, orando a Dios, alabando el nombre del Señor, salían a evangelizar. ¿No te das cuenta que ahí hubo un cambio, que ahí se quitó el corazón de piedra, se colocó el Espíritu Santo? No te das cuenta. Jamás se dan cuenta de nada, es un desastre todo esto. No te das cuenta de nada.
Sería lo mismo que Israel. Bueno, Israel fue liberado de Egipto, de manos del faraón, se abrió el Mar Rojo, pasaron, se abrió el Jordán y pasaron en tierra seca. Y ahora esos judíos, sí, no, pero para ser judío tenemos que pasar el Mar Rojo a pata, viejo. Si no, no somos el pueblo de Dios, porque mira, Moisés pasó toda la congregación. Y nosotros, si queremos pasar el Mar Rojo, tenemos que subirnos a una lancha, a un barco y pasar, ¿viste? ¿Y qué clase de hijos somos? Basta ya de toda esa pavada. ¿Cuándo se le van? Qué desastre que todo esto. Basta ya de esa pavada, viejo. Y si hablas así, señala que a vos no te iluminó mucho, ¿eh? Vos hablás del Espíritu, ojo con el Espíritu. El Espíritu vino para darte conocimiento. Está bien que Israel no hubiese entendido si no los hubiera visto a ellos hablar en lengua. Porque ellos tienen que ver, ¿viste? Vos también tenés que ver, ¿no es cierto? Mamá mía. Está bien que ellos tienen que ver, como pasa en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio le dice, bueno, mirá, tus oraciones han sido oídas, mandá y a traer a un tal llamado Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Bueno, Pedro vino, ya Dios le mostró la visión, vino Pedro, y mientras que hablaba Pedro del Señor, que Dios le había hecho Señor y Cristo, y como dice la Escritura, el que cree en Él recibe perdón de pecado, no necesita esperar 24.000 siglos para recibir el Espíritu Santo se recibe por fe. Desde el momento en que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo y se acabó la historia, pasás a ser pueblo de Dios. Bueno, ahí Pedro dice, bueno, ¿acaso puede impedir el agua, estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, los mandó a bautizar? Pero en Hechos capítulo 11, ahí estaban los apóstoles, bonito con su conocimiento, pero nunca dejaron ser fanáticos judíos, y eso es un problema con los fanáticos. Los fanáticos están encerrados y ven hasta ahí nomás, no van a ver más allá. Y ya le empezaron a hacer un lío ahí en Hechos capítulo 11 a Pedro, ¿cómo te fuiste a meter a casa de incircuncisa, con historia de Israel? Si es figura y sombra de lo verdadero, pero estando presente Cristo ya se acabó con toda esa historia de viejas. Y entonces ahí, bueno, hermano, yo empecé a hablar la palabra de Dios, el Señor me mostró, Pedro empieza ahí en Hechos 11 a contarle a los hermanos. Qué raro, porque Pedro es el primer papa. Y ahí lo tenían al pobre Pedro entre las cuerdas, los otros, che, ¿por qué te fuiste a meter allá con los gentiles que acá? Ellos creen que todo es para los judíos, los pobrecitos. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pedro empieza a hablarle, bueno, me mostró el Señor, no llames inmundo lo que yo he santificado, me dio una visión, me dijo el Espíritu Santo bajá y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado, entonces fui con esos varones, bueno, empecé a hablar y el Señor le dio el Espíritu Santo. Y me acordé lo que dijo del Señor. A la verdad, Juan os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 4 en adelante. Ahora si Dios le dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por medio de la fe, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Ahí hay un apóstol de verdad. Como dice, pero escúchame una cosa, la iglesia del Señor, ¿qué tanto joder con toda esta historia de vieja? Y si Él quiso dar el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Vos te das cuenta, si vas a ver un siervo de Dios en este planeta, si lo vas a ver, tiene que ser humilde, tiene que darse cuenta que no es de él, viejo, todo lo que maneja. Por eso Pedro te va a mostrar, inclusive cuando Pablo lo retó públicamente, y Pedro dice, no, la gran sabiduría que Dios le ha dado a Pablo, no tiene rencor, no tiene bronca, reconoce los dones.
¿Sabes qué pasa? Que Dios no puede utilizar a los soberbios ni a los orgullosos, no nada que ver, vos la tenés que tener clara, esto es de Dios, no es mía, yo ni siquiera sé si voy a vivir mañana. Basta ya con tanta historia de vieja. Y entonces cuando le dice, bueno, y le dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando sus corazones por medio de la fe. ¿Y quién era yo para estorbar a Dios? Entonces dijeron, sí, y Dios también le ha dado salvación a los gentiles. Sí, viejo. Cree que los judíos, sí. Los judíos tendrían que llorar, como van a llorar ahí, cuando dice Zacarías en el capítulo 12, verso 10, y en aquel día derramaré mi espíritu sobre la tribu de Judá y los moradores de Jerusalén, y me mirarán a mí a quien traspasaron, ustedes que se la van de tan capo, escupieron a su Señor, crucificaron a su Señor. Tal vez alguno de los nuestros te va a decir, bueno, era necesario porque si no derramaba su cruz. Bueno, basta ya de esa historia, ya lo sabemos cómo es esa historia. La historia que se ve acá es que ellos lo hicieron, como es la historia de que el Señor va a quedar fuera de la iglesia. Entonces no vas a hacer capo porque lo hiciste, ¿viste? Sí, claro, lo sacamos fuera de la iglesia al Señor para que se cumpliera la Escritura. No, lo crucificamos para que se cumpliera la Escritura, porque era necesario que derramara su sangre, si no... No, esa es otra historia. Que la hagan otro, pero no la hagas tú. ¿A dónde te crees que está esa gente? Están en condenación eterna, viejo. Son atormentados día y noche por los siglos de los siglos y nunca jamás salen de ahí. Mirá que joda. Ya te lo dije. Vos lo que estamos viendo es peor que la bomba atómica. Porque la bomba atómica, ¡pum!, estalla a 5.000 grados de temperatura, desaparece todo, no queda nada. Bueno, perfecto, ojalá. Ojalá que el hombre muriera y desapareciera y no quedara nada, pero todo comienza después. Vos no podés matar al hombre, tampoco podés matar a los demonios, tampoco podés matar al diablo. ¿Qué sabés vos de las cosas? Por eso, mi Padre, mi Señor, ha hecho un lugar y los encierra. ¿Por qué? Porque no lo pueden matar, porque son eternos. Como dice en Apocalipsis capítulo 20, manda al ángel más enano que hay allá arriba, pero le da poder y le dice, metele la cadena al tipo este y me lo tirás abajo. Y viene, lo ata del cogote y lo tira abajo y se acabó. Y lo cierra por 1000 años. Y a esos, y todos los hombres que desprecian al Señor y esto y lo otro también, abajo van, al Seol. Después con cuerpo de resurrección van a entrar en el infierno. Entonces eso es lo que tenés que entender. ¿Cómo recibe? Entonces, bueno, ya después listo. Como te dice Efesios, en el momento que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y hay cosas mucho más profundas. Tenés que enseñarle que son hijos de Dios. No tenés que enseñarle que están haciendo cola, a ver si algún día, pobrecitos, reciben el Espíritu Santo. Ya basta de toda esa pavada. Eso no es evangelio. Eso es condenación, ¿eh? Ojo. Cuando era evangelio, es otra cosa. El Señor le da el Espíritu Santo. Y son hijos de Dios. Y todo esto se hizo para mostrarle a ellos, como se hizo a Israel, cruzar el Mar Rojo. Ahora los judíos, si quieren cruzar el Mar Rojo, tienen que pasar en barco, en lancha, qué sé yo. A ver si todos los días Dios está haciendo lo mismo. No, la salvación es por medio de la fe, en el momento que creíste. Y acá lo hemos acabado de decir, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, no el capo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Listo. Estamos bajo la salvación por gracia. Bueno, que hay muchos líos, que muchos dicen que son del Señor y no son del Señor, por supuesto, yo también lo enseño, que no tenemos que regalar el Evangelio es gratis, el Evangelio es por fe se acepta al Señor y Dios le da su Santo Espíritu, perfecto, pero tiene que haber arrepentimiento, en el sentido, bueno, ya basta ya de esa vida. También en Marcos capítulo 1,
Jesús dice, arrepentido y cree en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Pablo, cuando recibe el apostolado para predicar el Evangelio, también le dice, bueno, por lo cual, oh rey Agripa, no fue rebelde a la visión celestial. Anuncié primeramente en Damasco, en Jerusalén, en toda Judea, que los hombres se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Arrepentirse, bueno, basta ya, y volverse a Dios haciendo obras dignas del arrepentimiento. Bueno, está bien, eso sí, la humanidad tiene que ver el arrepentimiento, es decir, no puede seguir saliendo con el diablo y querer casarse con Cristo, ¿viste? Él es el esposo de la iglesia, tendrá que haber un arrepentimiento, pero cuando hay una decisión firme y fe, Él da su Santo Espíritu y se acabó la situación de estar esperando, haciendo cola. No, el Espíritu vino sobre mí, nada más. No funciona así. Mira, yo te voy a decir una cosa, no lo digo, sé que pasa en conclusión, no me interesa lo que opine el hombre. Pero te voy a decir, mira, yo orando acá en las montañas, en Valle Grande, en San Rafael, y se hizo de noche. Siempre andaba por la Cuesta de los Teneros, la Vía 25. Bueno, Dios me dio una propiedad en medio del Valle Grande. Y tengo montañas grandes en mi lote. Son cosas que Dios la dio. Yo cuando empecé a servir al Señor, y bueno, me tapaba con un nylon cuando fui a evangelizar, porque hacía tanto frío, estaba bajo un techo de chapa solo, bueno. Así se empieza. Y sin embargo, Dios me dio esto. Pero orando un día en la montaña, antes de tener esta propiedad que el Altísimo me la dio. Bueno, orando por todo, se hizo de noche en medio de la montaña. Y le dije al Señor, Señor, dame un poquito de lo mucho que tenés. Dame un poquito de lo mucho que tenés. Sería como si vos tenés un amigo que tiene un supermercado, te dice, che, flaco, dame un poquito de lo mucho que tenés. ¿Qué sé yo de lo mucho? Mirá, hay videos, hay verdura, carne, perfume, en supermercado tenés millones de cosas. Bueno, especificate qué es lo que querés. Bueno, pasa lo mismo. Dios tiene tantas cosas. Señor, dame un poco de lo mucho que tenés. ¿Sabés qué? Empecé a magnificar a Dios. Me visitó un gozo que sobrepasa todo entendimiento de tal manera que parecía que, no sé, como una mujer que está encinta, ¿viste? Y algo se mueve dentro de ella. Y no paraba de glorificar y dentro de mi vocabulario humano todas las palabras bonitas, perfectas, de amor y de gracia para Dios y no podía parar y glorificaba a Dios y todo eso. Y me acordé de lo que dice Lucas con la Virgen que magnificaba a Dios. También me acordé de Hechos capítulo 10 que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. ¿Y por qué no hablé en lengua? Porque no me interesa. No me interesa hablar en lengua a mí. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, mirá, si hablan en lengua, va a entrar algún inducto, van a decir que están re locos ustedes. Así que yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lengua extraña. O lengua angélica, como le quieras llamar. Y ahí en 1 Corintios capítulo 14 te dice, busca los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. ¿Para qué quiero hablar en lengua? Si Dios me muestra que profetizar es mucho mayor que hablar en lengua. ¿Y para qué voy a hablar en lengua? Pero magnificar a Dios es un gozo que sobrepasa todo. Y es un gozo de la presencia de Dios. Y es un gozo que cuando subas al cielo, allá no te van a decir, hermano, vamos a cantar el himno 214. No, hay un gozo tan grande. Y esa es la fuente de agua o el río de agua cristalina que sale del trono de Dios. Entonces, bueno, tenemos que ver eso. Y también vi una visión, una vuelta que me querían pegar, de una pareja de leones. Y los leones giraban ahí alrededor mío y no le permitían a esa persona acercarse. Yo digo una pareja de leones porque el león, viste, uno lo ve en la documental, el macho con toda esa melena y la hembra, bueno, sin esa melena. Y bueno, y giraban ahí, me miraban a mí, y el que me quería pegar no pasó. Y era bravísimo el que me quería pegar a mí.
Pero Dios me dio esa visión, ¿y qué pasa? ¿Tuve miedo? No, no tenés miedo, es como ver televisión, tanto miedo, tantas cosas. Y me interesa eso a mí. No quiero ofender a nadie, a mí ni me va ni me viene todas esas cosas, a mí me viene la escritura, escudriñar las escrituras, hacernos el canchero con todo eso y que la gente va a estar esperando 1000 años, pobrecita ahí, creen que son mendigos, a ver si algún día, a ver si algún día, a ver si algún día Dios me da su Santo Espíritu. ¿Dónde lo prendiste eso? Ya basta, yo ya te lo expliqué, ya vos vas a una iglesia, abrís la boca y te lo comes todo, vos vas a un hogar, tu papá hizo la primaria y tu mamá, y bueno, ellos te enseñan un poco, y vos vas aprendiendo porque sos un niño, pero después vas al secundario y hay inglés, matemática, química, y ya tu papá y tu mamá no te pueden ayudar más. Y después vas a la universidad, esos son los dones, bueno, pero ¿qué don te dieron a vos? ¿Que estás transmitiendo lo que te transmitieron los otros? Bueno, no te quejes, también acá tenemos estos tipos, ¿viste? Que la saben, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es un desastre todo. Entonces ya basta de eso. Dios te manda a predicar el Evangelio. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Y la situación del Espíritu Dios lo da al Espíritu. Lo que pasa que Elías, el profeta Elías, no se la complicó y dijo, ay, espero que algún día Dios me dé su Espíritu. Porque viste, el profeta Elías, perdón, hacía descender fuego del cielo. Entonces Isaías, acomplejado, es una historia que te hago para que entendás. No, cada uno con su don. Y no porque no hacía descender fuego del cielo, no estaba la unción en él. Y Eliseo que oró y dejó un ejército ciego, y bueno, yo oro, ¿viste? Y Juan el Bautista que no hizo ningún milagro, no tiene el espíritu. Pero listo, varón. Ya basta ya de toda esa idiotez, tenés que cambiar. Tenés que cambiar por tu bien. Vos predicás el Evangelio. El problema de lo que Dios da o no da, a vos no te interesa, a mí tampoco. Yo no empiezo a indagar en las personas. No, yo a todos tengo que aceptarlos como mis hermanos y como hijos de Dios. Y ahí hay trigo y cizaña también. Y la cizaña siempre parece 10 veces mejor que el trigo. ¿Sabes por qué? Porque la cizaña no tiene fruto, entonces está erguida no es como el trigo, ¿viste? Que está humillada. Entonces acá lo que tenemos que entender es esto. Vos predicás. El Señor es el que da el Espíritu Santo. Y el Señor va a dar el Espíritu Santo al que Él quiere. Pero vos no podés poner en duda la fe de la gente. Todo aquel que creyera en mí, como dice aquí, de su interior. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora, si vos crees que los otros no reciben el Espíritu Santo, bueno, entonces vos tenés que creer que los demás argentinos, tenés que insistirle que reciban el espíritu humano porque no son médicos, o no son general de un ejército, o no trabajan en el plan nuclear de Bariloche, la universidad. Es decir, que para vos los capos son solamente los que ocupan un lugar, como diciendo, bueno, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. No es así. Y a vos se te dio un don como se me dio a mí, ¿sabes por qué? Porque Dios ama a su pueblo y a vos te hace responsable de él. ¿Lo entendés? ¿Lo entendés? Vos sos responsable de ese pueblo y no crees que vos sos una gran cosa o yo soy una gran cosa. No han dado una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vos cuides a su pueblo.
¿Y qué vas a cuidar a su pueblo si todos los días crees que ellos no tienen el Espíritu Santo y tienen que orar a Dios para que le dé el Espíritu? No, ellos no tienen que hacer lo que yo hago, lo que vos hacés, o lo que hizo Elías, descender fuego del cielo, lo que hizo Moisés, abrir el mar, para que sean creyentes. No, ellos son creyentes por un acto de fe. Y los más humildes son los más recompensados. Y nosotros, sí, está bien, pero más vale que nos cuidemos. Como dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Tenemos mayor responsabilidad. Pero no van a creer que a mí me dio un espíritu grande así, al otro un espíritu chiquitito así. No funciona toda esa idiotez. Basta ya de todas esas cosas. Te dice la Escritura, ya todo se nos dio a beber de un mismo espíritu y todo por un mismo espíritu hemos sido bautizados, listo. Y Dios no, te lo dice también la Escritura, y Dios nos da el espíritu por medida. Bueno, el otro también. Yo también tengo el espíritu humano y soy argentino, pero no soy médico. No, mira, el médico me dice, no, vos para ser un profesional tenés que tener espíritu humano, así que chao, viejo, vos estás muerto. No es así, viejo. Y todo esto, es bravo todo esto. Todo eso es bravo. La gente haciendo, me dice la abuela, ¿y por qué? ¿Por qué Dios nunca me confirmó si yo di el diezmo? ¿Por qué Dios no me confirmó si yo siempre me aparté de todo, hermano? Y claro que sí, vos la veías vestida, ya una abuelita como de 80 y pirulo años, con esa ropa del tiempo de los colonos, con esa humildad de la gente de antes, no como los de ahora, que la mayoría es un desastre, tienen más orgullo que el diablo, tienen. Esa gente humilde, respetuosa, educada. No, Dios no la confirmó. No sé, italiana, qué sé yo. A lo mejor algún día, si se me da la gana, te doy el Espíritu Santo. Torturan a la gente con eso. Ustedes están torturando a la gente. Y no es tu problema de empezar a indagar si son o no son. Vos tenés que hablarle, tenés que decirle que sean sinceros, y tenés que llamarle, pero la gente va a ser según su capacidad. Bueno, acá tenés que el intestino tuyo no pertenece al cuerpo. Y otras partes que no te quiero decir no pertenecen al cuerpo. Cuando 1 Corintios te está explicando perfectamente lo que es la iglesia. Y las partes que no son tan honorables son las que más protegemos, las que más decorosamente cubrimos. Bueno, y ahí va a tener gente, hay gente que no entiende una papa. ¿Y qué tiene que ver que no entiende una papa? Y Dios la puede haber salvado y le ha dado su espíritu. Y bueno, Dios no le va a pedir algo, Dios sabe. Había un hermano que fue a colocar un techo en una iglesia y le dijeron que el colectivo a otro pueblo bien lejos de acá, que el colectivo salía a las 8 y resulta que salía a las 7. Y bueno, y fue con el hijo a colocar un techo. Y me dijo, mirá, cuando llegué y el colectivo se había ido, salía a las 7 y me dijeron a las 8. Yo me volví llorando a la casa del hermano, porque iba a pasar un día fuera de la casa. Bueno, Dios no le va a dar el don de evangelista que tiene que ir por todo el mundo. En cambio a mí me tiene que decir el Señor, por lo tanto Roberto, quédate un poquito en tu casa. En vez de decirte, por tanto, id. Entonces acá lo que te quiero decir, y bueno, y todos son hijos de Dios. Así como tendrás hijos que algunos abrazan el camino del Señor, son grandes siervos del Señor, y otros son hermanos que van a la iglesia y cumplen su función. Bueno, hermano, que el Señor los bendiga, que los prospere. Después otro día seguiremos hablando de todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.